Dios les bendiga. En este tiempo quiero compartir algo con ustedes que muchas veces no se predica en las iglesias, mas sin embargo es algo que es real, algo palpable a todos aquellos que hemos recibido a Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. ¿Sabe usted que somos hijos adoptados? Sí, somos hijos adoptados. Muchos cristianos se extrañan muchas veces de leer versículos bíblicos donde se habla de que somos hijos adoptados de Dios. Ahora, hay un versículo clave, un versículo base, que está ahí en el libro de Efesios, capítulo 1, versículos 3 al 10. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así, Efesios 1, del 3 al 10. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Oído, en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Nos escogió en Él, ¿en quién? En Jesucristo. Amén. Antes de la fundación del mundo Él nos escogió para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados. Habiéndonos predestinado para ser adoptados, hijos suyos por medio de Jesucristo. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. Según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, y con la cual nos hizo aceptos en Él, amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Efesios 1, 3, 10. O sea, esto nos quiere decir que la voluntad del Padre, la voluntad del Hijo y la voluntad del Espíritu Santo, siendo uno, ellos, los tres, en una sola, esta es la llamada Trinidad que conocemos, ¿verdad? Padre, Hijo, Espíritu Santo, que son uno, son Dios, es Dios. Entonces, el beneplácito de Él fue pensar en nosotros y en el futuro, que de repente no habíamos ni nacido ni siquiera, pero ya estábamos en la voluntad de Dios, estábamos en eso que Dios quería hacer en cada uno de nosotros, adoptarnos como hijos suyos. Ahora, ¿por qué nos adopta? Si nosotros nos vamos al Antiguo Testamento, vemos claramente que Dios escogió al pueblo de Israel como su pueblo, para que fuesen sus hijos. Él era su Dios y era el Padre de ellos y eran los hijos de Él. Amén. El pueblo de Israel falló muchas veces, como nosotros también hemos fallado muchas veces. No nos podemos escapar de esto. Hemos fallado, le hemos fallado a Dios, a nuestro Padre. Le hemos fallado muchas veces. El pueblo de Israel falló muchísimas veces. Entonces Dios, en su infinita voluntad y en el beneplácito que Él tenía, o sea, Él estaba complacido en escogernos a nosotros como hijos suyos, pero tenía que ser por medio de una adopción. Amén. Y así es que fuimos y hemos llegado muchos de nosotros a ser hijos de Dios. Ahora, aquí hay una verdad muy práctica. Amén. Y es la siguiente: desde la eternidad, Dios existe como Padre, como Hijo y Espíritu Santo.
en una gloriosa y plena y rica comunión. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están en una plena y rica comunión entre ellos. No hay ningún roce, no hay ningún temor, no hay ninguna tirantez en este glorioso círculo del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces, la unicidad, la unión que hay entre el Padre, el Hijo y el Espíritu es una vida de comunión e intimidad inmutable, motivada por un apasionante interés mutuo y un deleite. Amén. Este amor que da lugar a una fraternidad completa es el misterio de todo lo que es bueno en nuestra existencia humana. El Evangelio tiene su origen con este Dios de múltiples manifestaciones en sus concilios de mutualidad y amor. Antes que amaneciera el tiempo y el espacio, antes de que los cielos se extendiesen y que se llenara de un mar de estrellas, antes que la tierra fuese concebida y poblada con seres humanos, ya eso estaba en el pensamiento de Dios. Amén. Así como tú y yo estábamos ya en el pensamiento de Dios desde antes de la fundación del mundo. Amén. Antes que existiera nada, era el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La gran interrelación de la vida trinitaria. Amén. En su unicidad, en esa unión perfecta. Entonces, la verdad más contundente de todas estas cosas es que Dios, en un acto de amor sorprendente, determinó adoptar al ser humano antes de la fundación del mundo. En amor habiéndonos predestinado, como dice Efesios 1, el 4 y 5, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados como hijos suyos. Amén. Qué glorioso, qué tremendo, ¿verdad? Lo que el Padre pensaba de nosotros antes de la fundación del mundo. Amén. Ya nosotros estábamos en su mente, en la mente del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué es la adopción en realidad? La adopción es un acto legal. Si nosotros nos podemos ver en estos tiempos y vemos cuando hay tantos niños desprotegidos, abandonados en asilos, en albergues, que han sido abandonados por sus propios padres, o de repente los padres fallecieron por algún motivo, entonces estos niños están listos para ser adoptados por un hogar. Entonces, mire lo que está pasando y lo que va a pasar y lo que ha pasado ya con nosotros, ¿ok? La adopción como acto legal mediante el cual se toma, la adopción es un acto legal mediante el cual se toma a una persona para reconocerla y proporcionarle tanto los derechos como obligaciones en calidad de hijo. Qué tremendo, ¿eh? Eso es lo que se hace. Amén. Cuando un hogar, un matrimonio que no puede tener hijos, adopta un niño, legalmente le está dando el derecho y las obligaciones que tiene un hijo, como si fuera que ellos lo hubieran concebido. Entonces Jesús, mire lo que dijo Jesús. Jesús les dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos, y a la hora de la cena envió a sus siervos a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuse. Y otro dijo: acabo de casarme, y otro tanto, y entre tanto no puedo ir. Eso está en el libro de Juan, capítulo 14, versículos 16 al 20. ¿Se acuerdan de esta parábola, verdad? Bueno, esta es una gran enseñanza que hay aquí acerca de los hijos adoptados. Supuestamente en esta parábola se está describiendo a un hombre, a un hombre que invitó a una gran cena y estaba invitando a los allegados de él.
vamos a ponerlo como hijos, ¿verdad? Pero en realidad no eran hijos. Pero mire lo que pasó. Todos dieron una excusa, no podían ir a la cena, que ese amo o ese señor los estaba convidando. Ahora, el Señor Jesús usa la palabra consolador, que quizás se puede traducir como un testigo íntimo. Amén. Un testigo íntimo, un compañero de alma. En este compañero del corazón el Señor Jesús promete que nos va a enseñar que no estamos huérfanos. Y estas son las buenas nuevas del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora se expondrá el pensamiento de esta doctrina desde varios puntos de vista. Ahora, lo que es la adopción en sí. Entre los israelitas, como lo mencioné anteriormente, era una práctica muy común, a tal punto que no existía un hebreo antiguo, una palabra para designar la adopción. La poligamia y el levirato, que es el matrimonio, reducían la necesidad de la adopción, mientras que el principio de mantener la propiedad dentro de la tribu, en Levítico 25, 23 al 34 y Números 27 del 8 al 11. También está en Jeremías 32 del 6 al 20. Dice que esto aquietaba algunos temores de los que no tenían hijos. Otros pueblos, como los egipcios y los hurritas, sí tenían esa costumbre. Jacob adoptó a Efraín y a Manasés, hijos de José, aunque no se utiliza en el texto la palabra adopción. En Génesis 48:5, cuando la hija de Faraón adoptó a Moisés, se dice que lo prohijo. Éxodo 2:10. Los judíos en el desierto, en el destierro, practicaban la adopción. Mardoqueo, por ejemplo, adoptó a Esther. Amén. Hay muchos ejemplos bíblicos de lo que fue una adopción. No aparece en sí la palabra adopción, pero se denota que hubo una adopción allí. En esta adopción, en el Antiguo Testamento, cuando se menciona el término refiriéndose a personas del Antiguo Testamento, no debe entenderse que se trata de algo idéntico a la práctica en los tiempos nuevos, ya que la idea de la adopción era extraña a los judíos, aunque muy común en las culturas griegas y romanas. El tema de la adopción se aclara considerablemente con el principal material comparativo procedente de Mesopotamia y de Siria. Ahora, la adopción en el antiguo cercano oriente era un acto legal por medio del cual la persona ingresaba a una relación familiar nueva con todos los privilegios y todas las responsabilidades del que disfrutaba de dicha relación de nacimiento o por nacimiento. Ahora, la categoría adoptiva de los hijos de las concubinas recibe el apoyo en las declaraciones de Sara y de Raquel. Tendré hijos de ella. Amén. Fue lo que dijo Sara y Raquel. En Génesis 16, versículo 2 y en el 30 de 31, y en la afirmación de Raquel, Dios, dijo ella, Dios me dio un hijo. Pareciera haber una fórmula para la adopción en el Salmo 2.7 cuando dijo, mi hijo eres tú. En Génesis 48.5 dice, tus dos hijos míos son. Una frase similar aparece en un contrato de adopción de Elefantina, como también en un caso negativo, principalmente en antiguos textos babilónicos. Amén. El Antiguo Testamento no contiene referencias a ritos de adopción. Sin embargo, ya que la costumbre de dar a luz sobre las rodillas se asocia con el nacimiento y el reconocimiento por el jefe de la familia, la adopción tiene también un aspecto teológico. Se considera al pueblo israelita como un hijo de Dios, especialmente como su primogénito, en Éxodo 4:22, Jeremías y 31:9. Y el rey davídico tenía el mismo privilegio, si bien se destacaban igualmente su humanidad y su responsabilidad individual. En esta elección divina, la que daba sustento a la afirmación de Pablo, que la condición de hijo pertenecía a los israelitas. Romanos 9,
4. Actualmente las leyes judías no contemplan la adopción, aunque existen disposiciones que logran efectos parecidos. De acuerdo con la ley romana, un hombre que no tuviera hijos podía tomar a otra persona siempre que fuera adulta y considerada en el acto para incluirla en su núcleo familiar, con los mismos derechos de los propios hijos, como si hubiera nacido en ella, en esa familia, en ese núcleo de forma natural. Esto se realizaba mediante una compra y venta simbólica ante testigos que consideraban que el adoptado había nacido en ese momento en la familia del adoptante. Era por tanto una nueva criatura. Amén. Ahora, la adopción en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento la adopción tiene su trasfondo no en la ley romana, en la que el fin principal era continuar la línea del padre adoptivo, sino en la costumbre judaica. Pablo utiliza esta expresión para describir el acto del Espíritu Santo mediante el cual el creyente pecador se convierte en miembro de la familia de Dios, con todos los privilegios y obligaciones como los miembros de la familia terrenal, pero en este caso es la familia celestial. Amén. Antes de recibir al Señor Jesucristo, éramos hijos de ira. Lo dice así la palabra en Efesios 2:3. Éramos hijos de ira por naturaleza. Sin embargo, aquellos a quienes Dios le ha dado su gracia salvadora, les permite constituirse en hijos de Dios a través de la obra redentora de su Hijo Jesucristo. Pablo es únicamente el que trata acerca de esta relación conferida por la acción de la gracia de Dios que redime lo que está bajo la ley. Su intención y su resultado es un cambio de estado planificado desde la eternidad y hecho en realidad por el Señor Jesucristo. De la esclavitud pasa a la de ser hijo de Dios. Amén. Ahora, la exclamación de Abba Padre, que hemos leído muchas veces en Romanos 8, versículo 15, y Gálatas 4:6, en el contexto de la adopción, quizás sea la exclamación tradicional del esclavo. El esclavo real, incluyendo el acceso al Padre, y comparte con Cristo la herencia divina. La presencia del Espíritu Santo de Dios es tanto el instrumento como la consecuencia de esta condición de hijo, por completa que sea esta adopción en lo que respecta a la posición adquirida. Amén. Ahora, todavía tiene que hacerse algo real en la liberación de la creación misma, de su condición de esclavitud. Amén. De esclavo, el esclavo pasa a ser hijo cuando es comprado. Amén. Eso es lo que pasaba en los tiempos bíblicos. Amén. La adopción está implícita cuando se hace ese trato de comprar a un esclavo. El esclavo le pertenece y es como el hijo. Amén. Entonces, es como una relación de gracia en la enseñanza de Juan acerca de ser hechos hijos de Dios, en la aceptación de su hijo pródigo, le da los plenos derechos familiares. Y en el título de Dios como Padre, tan repetido por Jesús en Mateo 5:16 y Mateo 6:9. Amén. Ahora, la plenitud de lo que es la madurez filial, ese amor filial que hay entre padre e hijo. Aunque se hace un énfasis en el hecho del progreso en la santificación y de que el pueblo de Dios no alcanza la perfección absoluta en esta vida, por otro lado, debe aclararse lo siguiente, que el programa redentor de Dios resulta al fin un estado de madurez en la justicia, en el cual todo el pecado y la corrupción quedan completamente removidos del creyente, del hijo, amén, que es recibido por Dios como su hijo. Aun cuando por supuesto somos finitos, sin embargo seremos perfectos en la calidad de hijos de Dios, perfectos en el sentido de que no habrá nada en nosotros que sea desagradable a su santa voluntad. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos
que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Primera de Juan 3:2, porque habéis muerto representativamente en Cristo, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en su gloria. Colosenses 3, del 3 al 4. Amén. Ahora, Pablo hace referencia a la presencia del Espíritu Santo en las vidas de los creyentes, como las arras de nuestra herencia. La palabra arras o arrabón no significa interés o dividendo, sino un depósito o adelanto sobre un monto determinado. Se define en el léxico de Sauter como una gran parte del pago dada por adelantado, como seguridad de que el total será pagado después. En términos humanos, se trata con toda nuestra fuerza para resguardar nuestra opción cuando damos el pago adelantado. Ahora, el hombre puede perder su opción, pero Dios no pierde nunca la suya. La ilustración es imperfecta, en tanto que es las arras. No es una parte del pago con que somos comprados, sino una parte de aquello que Dios nos concede, una base concebida en su misericordia de nuestra herencia total y que el creyente recibirá en la vida futura. Es una garantía para nosotros de que Dios hará lo que Él ha prometido. Amén. Dios hará lo que Él ha prometido, el cual también nos ha sellado, nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. 2 Corintios 1:22, mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. El hecho de la evidente presencia del Espíritu Santo en la vida del cristiano sea el sello de su salvación ya enfatizado. ¿Por qué? Porque cuando Jesucristo pagó el precio por nosotros de nuestra redención, el Espíritu Santo nos selló como propiedad suya. Amén. Recuerden, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son Dios. Es Dios. Dios en las tres personas. Amén. ¿Qué beneficios reciben de Cristo los creyentes después de la muerte? Las almas esperan en sus tumbas hasta la resurrección o el traslado o rapto o arrebatamiento de la iglesia. Entonces será perfecta en santidad y pasan inmediatamente a la gloria con sus cuerpos para permanecer con el Señor Jesucristo por siempre. Estos cuerpos renovados, estos nuevos cuerpos que vamos a recibir cuando estemos en la presencia de Dios. Amén. ¿Qué otros beneficios se reciben de Cristo los creyentes después de la resurrección o tratado o traslado o el rapto o arrebatamiento de la iglesia? Los creyentes serán públicamente reconocidos y absueltos de todo juicio y entrarán en una perfecta bienaventuranza, en el pleno goce de los beneficios de Dios por toda la eternidad. ¡Qué tremendo! Gloria a Dios. Ahora, la palabra más significativa que el apóstol Pablo usa para designar nuestra herencia futura es ustesia, que se traduce como adopción en un contexto familiar. Esta interpretación no está del todo equivocada, pero es muy inadecuada. La palabra indica el estado completo de hijos maduros de Dios. Nunca se dice que huitesía es nuestra condición en esta vida. Somos predestinados a Él. Amén. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Lo leímos en Efesios capítulo 1. El Señor encarnó para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Gálatas 4:5. Ahora disponemos de su Santo Espíritu. Amén. Ahora mismo en esta tierra
disponemos del Espíritu Santo que mora en nosotros. Amén. Como hijos de Dios somos o hemos sido comprados a ese precio de sangre. Amén. Que nadie pueda hacer eso. Y el Espíritu Santo nos selló como propiedad de Dios. Amén. Porque dice la palabra de Dios que en Romanos 8, 15 al 16, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Amén. El espíritu de adopción que recibimos y clama Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. En la traducción de la versión moderna se expresa de la siguiente manera: habéis recibido el espíritu del estado completo de plenitud filial, por el cual clamamos Padre en idioma familiar. El Espíritu mismo da testimonio con nuestro espíritu de que somos verdaderamente hijos de Dios. Amén. Dios ha sido bueno. Dios ha sido maravilloso. Nos ha adoptado como sus hijos. Pero nosotros como hijos, así como con nuestros padres terrenales teníamos las obligaciones, amén, teníamos que hacer las cosas que nuestros padres nos indicaban en obediencia. Asimismo, ahora como hijos de Dios, en obediencia, tenemos que hacer lo que Dios nos ha mandado hacer. Amén. Muchas veces tomamos esta posición de ovejas, la tomamos muy en serio. ¿Por qué? Porque la oveja, como dice un dicho por ahí, ¿verdad?, que las ovejas solamente saben pedir: dame, límpiame, sálvame, purifícame. Amén. Ahora, como hijos de Dios, sí podemos entrar al lugar santísimo a pedirle al Padre Celestial, pero Él ya conoce lo que necesitamos nosotros, cada uno de nosotros, porque Él ya sabe la palabra que está en nuestra mente, la que está en nuestra alma, en nuestro corazón. Ya Él la conoce de antemano y Él sabe de qué tenemos necesidad. Amén. ¿Por qué? Porque somos sus hijos. Amén. Nuestros hijos, cuando estaban pequeños, muchas veces los complacíamos en las cosas que ellos querían. ¿Ve? Y no es que estaba malo, a muchas veces nos sobrepasamos en darle las cosas que teníamos que darle a nuestros hijos. Amén. Pero Dios nos da lo que necesitamos. El verdadero Padre a su Hijo le da lo que Él necesita. No le da los antojos, le da lo que Él necesita. Amén. Porque Dios no se guía por las perretas que podamos hacer para pedirle algo, sino simplemente Dios sabe lo que necesitamos. Y como hijos de Dios tenemos que estar conscientes, y tenemos que estar tranquilos de que Dios conoce nuestra necesidad, de que Dios sabe lo que necesitamos. Amén. De eso no hay duda. Amén. A veces gastamos tanto tiempo pidiéndole a Dios por ciertas cosas que no nos convienen, mas Dios sabe lo que nos conviene, que sabe de qué cosa tenemos necesidad nosotros. Amén. Hemos sido adoptados como hijos de Dios. Somos hijos de Dios por adopción. Amén. Y tenemos todos los derechos y todos los privilegios de poder entrar al Padre Celestial, llegarnos al Padre Celestial y pedirle lo que necesitamos. Otra vez, ya Él sabe lo que yo y yo necesitamos. Muchas veces no necesitamos pedirle nada. Amén. Pero siempre le hemos pedido al Padre, porque la palabra nos enseña de que el que pide se le dará, al que toca se le abrirá. Amén. Y cualquiera cosa que pidáis al Padre en mi nombre, dice el Señor Jesús, yo lo haré, siempre y cuando sea la voluntad de Dios. Amén. Muchas cosas que pedimos no están dentro de la voluntad de Dios. Amén. Creemos que es así, pero no es así. No está en la voluntad de Dios. Amén. Los antojos que tenemos en pedirle a Dios las cosas. Él sabe de qué tenemos necesidad. ¿Qué necesitas tú?
como hijo de Dios, ¿qué necesitas? El Padre ya lo sabe. El Padre ya sabe lo que tú necesitas. Amén. Pero gloria a Dios que tenemos un Padre bueno, un Padre misericordioso, un Padre clemente. Amén. Que se compadece de sus hijos, que quiere guiarnos por el camino verdadero, por el camino correcto, donde debemos de andar, por ese camino estrecho. Amén. Porque el camino ancho es por donde camina todo el mundo y que lleva a la perdición. Caminemos por ese camino estrecho, porque Dios está a nuestro lado, Dios está a tu lado, Él está contigo. Amén. Y Él sabe de qué tú tienes necesidad, Él sabe de qué yo tengo necesidad. Amén. Dios te bendiga en esta hora. Amén.